Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis llevando estos días de comilonas, reuniones familiares y un largo etcétera, etcétera, etcétera? Espero que genial. Bueno, pues si recordáis, hace un par de semanas vine aquí a hablaros de una historia que era muy importante para mí, que estaba, como suele ser común a esto que trato de contaros, pues relacionada con un libro importante, ¿no? Aquel libro era La peste de Camus, si recordáis. Bueno, pues hoy vengo a hablaros también de otra historia relacionada con un libro que me marcó especialmente en mi juventud. Iba a decir mi infancia, pero bueno, en aquel momento era yo muy pequeña para comprenderlo, así que lo tuve que leer a posteriori. Bueno, recuerdo eh, a mi madre en su infinita sapiencia. Bueno, la recuerdo, sigue estando aquí conmigo y sigue siendo la misma mujer sapiente. Recuerdo que cuando yo era niña, como era una niña inquieta, una niña a la que le gustaba siempre sacarle, por así decirlo, punta a todo, una niña a la que le gustaba discutir sobre ideales, sacaba punta a todo, como os he dicho, y discutía con mi madre acerca de religión, a mi manera, claro, como discuten los niños, ya sabéis, de una manera simple, simpática, pero bueno, a mi forma yo no dejaba de tener cierta razón, ¿no? Pues recuerdo que hablaba con mi madre de religión y uno de los temas que trataba en aquel momento, como digo con mi inteligencia de niña, era las contradicciones en las que incurría la religión que a mí se me estaba implantando. Dícese en aquel momento y ahora, aunque bueno, como ya os comentaba, pues aunque la cultura religiosa me resulta interesante, no ha enraizado mucho dentro de mí, por decirlo de alguna forma. Pues lo que iba a comentar. Discutía con mi madre sobre estas contradicciones y entonces mi madre me dijo, en su infinita sapiencia, unas palabras mágicas que anidaron en mí. Me dijo, leí a años un libro que tenía tu padre de un conocido filósofo y ese libro se, se titula ¿Por qué no soy cristiano? Entonces mi madre a su forma me empezó a explicar, para que yo lo entendiese conforme a mi edad, los argumentos que utilizaba este señor para postularse y para explicar a la gente por qué motivo él había renegado de esa religión. Primero que todo, voy a decir que, como habréis advertido, el título es ¿Por qué no soy cristiano? No ¿Por qué soy ateo? Es decir, vamos a confundir porque muchas personas que sí tienen este tipo de creencias, pues parece ser que se sienten pateadas o heridas por este título. No, no. Bertrand Russell, que es el filósofo al que me refiero, el escritor al que me refiero, hizo hincapié en por qué motivo no podía, no soportar no es la palabra, no podía aceptar, esta sí es la palabra correcta, la religión cristiana. Y bueno, aquí os voy a enseñar la edición de mi padre que yo leí con la edad de 16 años y que marcó mi vida. Porque no soy cristiano, del gran Bertrand Russell, editado por Edasa, la colección Pocket Edasa. Y pues para explicaros un poco quién era Bertrand Russell, si os parece, pues os voy a leer un poquito lo que nos explican aquí en el libro, ¿de acuerdo? En esta colección de ensayos, escritos entre el 1899 y 1954, Bertrand Russell se refiere a las llamadas creencias religiosas y su relación con la vida de los individuos y de la sociedad. Russell, que fue desde su juventud un inconmovible libre-pensador, discute el puesto del hombre en el cosmos y la naturaleza de la felicidad con el mismo ingenio y elocuencia de sus mejores obras. El resultado es de algún modo la más conmovedora defensa del no creyente que se haya escrito desde los días de Hume y Voltaire. El libro contiene además un relato completo del notorio incidente de 1940 en el que Bertrand Russell fue judicialmente declarado no apto para dictar clases de filosofía en el City College de Nueva York. Los detalles de esta campaña merecen ser conocidos, aunque solo sea para destruir la complaciente opinión de que la persecución religiosa es cosa del pasado. Evidentemente estamos hablando de los años 40, una época en la cual la educación religiosa era fundamental y una época por la cual un hombre como Bertrand Russell, que sabía postular también sus argumentos y expresarlos, fue vilipendiado y, como pone aquí, judicialmente declarado no apto para dictar clases de filosofía. Esa es, bueno, como veis, toda la libertad.
Que bueno, no vamos a entrar en temas políticos, pero supongo que estaréis de acuerdo conmigo muchos en que actualmente no andamos muy desencaminados ni es tan diferente. Bueno, como os decía, voy a explicaros un poco. Este libro es un compendio de ensayos sobre moral, sobre religión y un largo etcétera. Pero bueno, quizá el principal de ellos es este. ¿Por qué no soy cristiano? Este ensayo fue por primera vez leído en una conferencia en Battersea a finales de los años 20, más o menos mayo del 27 sería, y fue también distribuido en unas cuartillas. Por supuesto, pues como os habéis imaginado, fue todo un escándalo. Pero bueno, logró que nuestro filósofo gozase de cierta popularidad. Bueno, entonces yo, si me permitís, lo que voy a hacer es leeros un poquito de la introducción del compilador, que es Paul Edwards, antes de que entremos en faena y hablemos un poco de las argumentaciones de Russell. Bueno, ¿cómo presenta este hombre a Russell? Dice: Bertrand Russell ha sido un prolífico escritor durante toda su vida y algunas de sus mejores obras están contenidas en pequeños folletos y en artículos publicados en diversos periódicos. Como os explicaba, los folletos que se repartieron con esta conferencia que se dio en Battersea en el año 27, ¿por qué no soy cristiano?, que da título a este libro. Esto se aplica en especial a sus estudios sobre la religión, muchos de los cuales son poco conocidos fuera de ciertos círculos racionalistas. En el presente volumen he reunido cierto número de estos ensayos referentes a la religión, a la vez que otras obras como los artículos acerca de la libertad y las universidades y nuestra ética sexual, que son aún de gran interés. Aunque ha sido muy honrado por sus contribuciones a temas tan puramente abstractos como la lógica y la teoría del conocimiento, se puede esperar justamente que Russell sea igualmente recordado en los años venideros como uno de los grandes herejes en moral y religión. No ha sido nunca un filósofo puramente técnico. No, la verdad es que no. Yo he leído a este hombre y la verdad es que es, digamos, que sabe llegar al público. Muchas otras veces, pues bueno, hay que tener cierto nivel o cierto conocimiento filosófico para acceder, pero en este caso, la verdad es que explica bastante bien las cosas. Siempre he estado profundamente preocupado con las cuestiones fundamentales a las cuales las religiones han dado sus respuestas respectivas, las cuestiones acerca del lugar del hombre en el universo y la naturaleza de la vida humana. Ha tratado estas cuestiones con la misma profundidad, ingenio y elocuencia, y expresándose con la misma prosa brillante que han hecho famosas sus otras obras. Estas cualidades hacen que los ensayos incluidos en este libro, quizá la más importante y donosa presentación de la proposición del libre pensador desde los tiempos de Hume y de Voltaire. Muy bien, pues ya sabemos en qué terreno nos estamos metiendo, ¿no? Aquí, antes de empezar, tenemos un prefacio escrito por el propio autor, por el propio Bertrand Russell, en el cual, pues, voy a leer un fragmento que me resulta excesivamente interesante de la parte final. Se nos dice a veces que solo el fanatismo puede hacer eficaz a un grupo social. Creo que esto es totalmente contrario a las lecciones de la historia. Pero en cualquier caso, solo los que adoran servilmente el éxito pueden pensar que la eficacia es admirable sin tener en cuenta lo que se hace. Por mi parte, creo que es mejor hacer un bien chico que un mal grande. El mundo que querría ver sería un mundo libre de la virulencia de las hostilidades de grupo y capaz de realizar la felicidad para todos mediante la cooperación en lugar de mediante la lucha. Querría ver un mundo en el cual la educación tienda a la libertad mental en lugar de encerrar la mente de la juventud en la rígida armadura del dogma, calculado para protegerla durante toda su vida contra los dardos de la prueba imparcial. El mundo necesita mentes y corazones abiertos, y estos no pueden derivarse de rígidos sistemas, ya sean viejos o nuevos. Concuerdo totalmente con el señor Russell, debo decirlo. Como os he dicho, se identifica mucho con mi carácter, ¿no? Yo siempre he tendido a buscar una explicación a las cosas. No me valían las explicaciones, ¿cómo decirlo? No voy a decir explicaciones a grandes rasgos, pero no me valía que me intentasen meter las cosas con cuchara, como sucede con los dos dogmas religiosos, ¿no? No me servía, y pido perdón por esto, porque quizá puede herir la sensibilidad de personas que sí son religiosas, que sí acuden a los cultos y un largo etcétera, pero bueno, quiero constar que no lo digo con maldad, pero bueno,
A mí no me gustaba cuando mis padres me llevaban a la iglesia, porque bueno, yo escuchaba un discurso, por así decirlo, para el rebaño, y me parecía, en aquella época le aceptaba de otro modo, claro, tened en cuenta que os hablo de la niñez, pero me parecía un insulto a mi inteligencia. En fin, pues bueno, vamos a hablar un poco de cuáles son las argumentaciones que nos hace Bertrand Russell en ¿Por qué no soy cristiano? Y en primer lugar nos da el argumento de la primera causa. Y este lo dice así: el más fácil y sencillo de comprender es el argumento de la primera causa. Se mantiene que todo cuanto vemos en este mundo tiene una causa y que al ir profundizando en la cadena de las causas llegamos a una primera causa y que a esa primera causa le damos el nombre de Dios. Claro, entonces, basándonos en el argumento de la causa, dicho a grosso modo, evidentemente, si todo tiene una primera causa, Dios también tendría una primera causa. Esto era algo que yo solía pensar mucho de niña, claro, como digo, de otra manera y ajustado a mi edad, ¿no? Pero bueno, para mí fue uno de los argumentos más importantes para no aceptar la religión del todo, respetando siempre, por supuesto, a la gente que cree. También nos daba otro argumento llamado argumento de la ley natural. Luego hay un argumento muy común derivado de la ley natural. Fue un argumento favorito durante el siglo XVIII, especialmente bajo la influencia de Sir Isaac Newton y su cosmogonía. La gente observó los planetas que giraban en torno del Sol de acuerdo con la ley de la gravitación y pensó que Dios... perdón, lo que tiene esta espontaneidad. Y pensó que Dios había dado un mandato a aquellos planetas para que se moviesen así y que lo hacían por aquella razón. Aquella era, claro está, una explicación sencilla y conveniente que evitaba el buscar nuevas explicaciones de la ley de la gravitación en la forma un poco más complicada que Einstein ha introducido, ¿no? Yo no me propongo dar una conferencia sobre la ley de gravitación de acuerdo con la intervención de Einstein, porque eso también llevaría algún tiempo. Sea como fuere, ya no se trata de la ley natural del sistema newtoniano, donde por alguna razón que nadie podía comprender, la naturaleza actuaba de modo uniforme. Ahora sabemos que muchas cosas que considerábamos como leyes naturales son realmente convencionalismos humanos, claro. Sabemos que incluso en las profundidades más remotas del espacio estelar, la yarda sigue teniendo 3 pies. Eso es sin duda un hecho muy notable, pero no se le puede llamar una ley natural. Y otras muchas cosas que se han considerado como leyes en la naturaleza son de esa clase. Por el contrario, cuando se tiene algún conocimiento de lo que los átomos hacen realmente, se ve que están menos sometidos a la ley de lo que se cree la gente y que las leyes que se formulan no son más que promedios estadísticos productos del azar. Hay, como es sabido, una ley según la cual en los datos solo se obtiene el 6 doble aproximadamente cada 36 veces y no consideramos eso como la prueba de que la caída de los dados esté regulada por un plan. Por el contrario, si el 6 doble saliera cada vez, pensaríamos que había un plan. Las leyes de la naturaleza son así en gran parte de los casos. Hay promedios estadísticos que emergen de las leyes del azar y esto hace que la idea de la ley natural sea mucho menos impresionante de lo que era anteriormente. Y aparte de eso, que representa el momentáneo estado de la ciencia que puede cambiar mañana, la idea de que las leyes naturales implican un legislador que debe ser la confusión entre las leyes naturales, que se debe a la confusión, entre las leyes naturales y las humanas. Las leyes humanas son preceptos que le mandan a uno proceder de una manera determinada, preceptos que pueden obedecerse o no, pero las leyes naturales son una descripción de cómo ocurren realmente las cosas y cómo son una mera descripción. No se puede arguir que tiene que haber alguien que les dijo que actuasen así, porque si arguyéramos tal cosa nos veríamos enfrentados a la pregunta: ¿por qué Dios hizo estas leyes naturales y no otras? Si se dice que lo hizo por su propio gusto y sin ninguna razón, se hallará entonces que hay algo que no está sometido a la ley, por lo tanto, el orden de la ley natural queda interrumpido. Si se dice, como hacen muchos teólogos y ortodoxos, que en todas las leyes divinas hay una razón de que sean estas y no otras, la razón, claro está, de crear el mejor universo posible, aunque al mirarlo uno no lo pensaría así, creo que esto lo pensamos mucho, por cierto. Si hubo alguna razón de que las leyes que dio Dios, entonces el mismo Dios, si hubo alguna razón de las leyes que dio Dios, entonces el mismo Dios estaría sometido a la ley y por lo tanto no hay, efectivamente, aquí quería llegar, no hay ninguna ventaja en presentar a Dios como un intermediario, por supuesto. Esto también, a mi forma infantilizada, yo lo solía pensar bastante. Evidentemente no
de la forma que lo hace Bertrand Russell, pero bueno. Vamos con el siguiente argumento, que es el argumento del plan. Como dice aquí, también todos conocen el argumento del plan. Todo en el mundo está hecho para que podamos vivir en él, y si el mundo variase un poco, no podríamos vivir. Este es el argumento del plan, ¿no? A veces toma una forma curiosa. Por ejemplo, se arguyó que los conejos tienen las colas blancas con el fin de que se pueda disparar más fácilmente contra ellos. Es fácil parodiar este argumento, obviamente. Todos conocemos la observación de Voltaire de que la nariz estaba destinada a soltener las gafas. Esta clase de parodia no ha resultado tan desatinada como parecía en el siglo XVIII, porque desde Darwin entendemos mucho mejor por qué las criaturas vivas se adaptan al medio. No es que el medio fuera adecuado para ellas, sino que ellas se hicieron adecuadas al medio, y esta es la base de la adaptación. No hay en ello ningún indicio del plan. Cuando se examina el argumento del plan, es asombroso que la gente pueda creer que este mundo, con todas las cosas que hay en él, con todos sus defectos, fuera lo mejor que la omnipotencia y la omnipresencia han logrado producir en millones de años. Yo realmente no puedo creerlo. Y ahora lanza una pregunta que, bueno, vosotros mismos podéis también responder. ¿Creen que si tuvieran la omnipotencia y la omnipresencia y millones de años para perfeccionar el mundo, no producirían nada mejor que el Ku Klux Klan o los fascistas? Bueno, el Ku Klux Klan, los fascistas u otras muchas cosas de las cuales avergonzarse. Cierto. Como veis, otro argumento más de peso que os voy a contar. Y por supuesto pasamos a otro argumento que, bueno, yo de niña también pensaba mucho, supongo que muchos de vosotros también, por supuesto, y bueno, mucha gente lo sigue pensando, por supuesto. El argumento del remedio de la injusticia. Hay otra forma muy curiosa de argumento moral, que es la siguiente. Se dice que la existencia de Dios es necesaria para traer la justicia al mundo. En la parte del universo que conocemos hay gran injusticia, y con frecuencia sufre el bueno, prospera el malo, y apenas se sabe qué es lo más enojoso de todo esto. Pero si se va a tener justicia en el universo en general, hay que suponer una vida futura para compensar la vida de la Tierra. Por tanto, dicen que tiene que haber un Dios y que tiene que haber un cielo y un infierno con el fin de que a la larga haya justicia. Este es un argumento muy curioso. Si se mira el asunto desde un punto de vista científico, se diría: después de todo, yo solo conozco este mundo, no conozco el resto del universo, pero basándome en probabilidades puedo decir que este mundo es un buen ejemplo, y que si hay injusticia aquí, lo probable es que también haya injusticia en otra parte. Supongamos que se tiene un cajón de naranjas, y al abrirlas la tapa superior resulta mala. Uno no dice: las de abajo estarán buenas en compensación, se diría: probablemente todas son malas, efectivamente. Y estos son los principales argumentos, aparte de otras cuestiones en las cuales no me voy a extender demasiado, como el carácter de Cristo o los defectos de sus enseñanzas. No me voy a extender pues porque se me va el tiempo, pero si queréis y os apetece me lo decís y podemos hablar más en otro momento, que no hay ningún problema. Bueno, pues como os comentaba, yo leí este ensayo de Bertrand Russell con tan solo 16 años. Y sí, lo admito y lo reconozco. Me condicionó enormemente. ¿Y por qué me condicionó enormemente? Porque yo había pensado prácticamente las mismas cosas que él, sin saber que había existido un señor que las había escrito, porque como os digo, yo era muy niña. Y desde ese momento admiré mucho a Bertrand Russell, un hombre, como ya hemos hablado, decretado en los años 40 no apto para dar clases, un hombre vilipendiado, un hombre injustamente degradado por su pensamiento, por su conocimiento. Un hombre al cual desde aquí hago homenaje, igual que se lo hago a mi querida madre, por haberme mostrado sus enseñanzas y por haber permitido que yo pudiera un día encontrar este libro. Y bueno, pues como siempre, llega el momento spam. ¿Qué os voy a decir? Sabéis que podéis leer www.caocinelibrosfera.blogspot.com, donde, como ya sabéis, estamos al día con los mejores artículos informativos y culturales. Podéis entrar también en www.edicionesbernachi.com. Llega el año nuevo y con el año nuevo nuevas sorpresas. Y por supuesto, podéis escuchar mis secciones en los programas Informenigma, Misterio 51, Cinesfera, donde se hablará de las mejores adaptaciones cinematográficas de libros.
Y como no, si os ha gustado podéis darme un like. ¿Conocéis a Bertrand Russell? ¿Os gusta por qué no soy cristiano? También me lo podéis decir en comentarios. Y, por supuesto, no tengáis miedo ninguno de hacer spam y poner aquí donde se pueden conseguir vuestros trabajos. Y bueno, pues dicho esto, me quiero despedir de vosotros con un besito. Deciros que volveré el jueves que viene con otra importante historia para mí y que espero que nos veamos.